Así que vamos a ponernos de pie, por favor, para poner palabra a este mensaje, porque nada que hagamos aquí es fuera de la palabra. Estamos siempre manteniéndonos en la palabra del Señor, amén. Así que todo lo que aquí hacemos es conforme a la palabra de Dios, la Santa Biblia, amén. Así que la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice así, ok. Estamos en Job, capítulo 1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras, y también tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Wow. Vuelvo y leo esta parte porque la verdad no hay ni que decir tanto. Mira lo que dice al principio. Un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz, era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. ¿Cuánta gente conoces así? ¿Cuánta gente conoces? Intachable, de absoluta integridad, tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. ¿Cuánta gente conoces? ¿Eres tú uno de ellos? ¿Seré yo uno de ellos? Vamos a estar aprendiendo. Así que tremenda palabra. Vamos a orar y empezamos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos ponemos en tus manos, mi Señor, pidiendo, Señor, que tú nos hables a través de este mensaje, Padre, que sea de bendición, que sea de edificación y que sea también un reto para nosotros, Padre. A veces necesitamos ser retados para hacer cosas nuevas o diferentes, Padre, pero en el nombre de Jesús recibimos esta palabra, recibimos este mensaje, que sabemos que aunque nos rete, nos va a ayudar, nos va a edificar y nos va a bendecir. Padre, glorifícate en esta palabra, Señor, que va a ser expuesta. Usa tu siervo, Señor, como instrumento para traer el mensaje a mis hermanos. Toda la gloria, Señor, recíbela tú siempre. En el nombre de Jesús hacemos esta oración y todos decimos amén y amén. Siéntese, por favor, pero antes de sentarse, dígale a dos personas, ¿eres un Job? Pregúntele a 2 personas, ¿eres un Job? Ay, yo no sé quién es ese señor. Yo ni sé quién es ese señor, pastor. Los que hemos leído el libro de Job, la historia es muy bonita, es larga, pero muy bonita. ¿Cuántos han leído el libro de Job? 2 personas. Por eso estamos donde estamos. Lea el libro de Job, por favor. Hoy yo le voy a dar una introduccióncita, pero lea el libro. Es tremenda bendición, tremenda enseñanza en el libro de Job. Son 42 capítulos, muy bonitos. 42 capítulos o 44. Ay, pero el punto es de que léalo, por favor. En media hora lo puede leer. Amén. Vamos a aprender bastante hoy del libro de Job. De hecho, estamos continuando con la serie que empezamos hace algunos meses atrás, y va a seguir continuando la serie porque es una serie tremenda. La serie se llama Lecciones de Vida. Lecciones de Vida. Entonces, ¿se acuerda? Hemos visto ya bastantes de ellos, vamos a seguir viendo algunos otros más. Vimos al ciego Bartimeo, vimos ¿quién más vimos? A Daniel, a los jóvenes hebreos, vimos ¿quién más vimos? Daniel, a José, vimos varios ya. Y vamos a seguir, hoy vamos a ver a Job y vamos a seguir viendo otros personajes que nos enseñan con su vida, con su testimonio. Por eso la serie se llama Lecciones de Vida. Tú aprendes la lección y te da vida esa lección. Entonces la idea de eso es hoy que esta lección nos dé vida, mejore nuestra vida, cambie nuestra vida, lo que tú necesites. Espero el Señor te lo dé a través de esta lección. Amén. Así que vamos a ver la lección, dijimos, de hoy está basada en el libro de Job. La historia de Job es una de las narrativas más profundas y desafiantes de toda la Biblia, abordando algunas preguntas que han desconcertado a la humanidad durante siglos. ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Por qué pasan cosas malas aún a las personas buenas? Wow.
Ya lo vimos que Job era un hombre intachable y pasó un sufrimiento bien tremendo, que a lo mejor tú y yo no lo aguantaríamos. Y Job, a pesar de ser intachable, íntegro en toda la palabra y apartado del mal, temeroso de Dios, a pesar de ser todo eso, pasó un sufrimiento bien complicado. Entonces la pregunta es, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Wow. ¿Cómo explica uno eso? Pues vamos a tratar un poquito de ver cómo el Señor nos muestra esto a través del mensaje que tenemos hoy. La lección, digo, de todo el capítulo, de todo el libro de Job es tremenda, tremenda lección. Entonces, a través de la historia de Job, un hombre justo y recto que experimenta una pérdida inimaginable, se exploran las complejidades del sufrimiento humano y la justicia de Dios. A través de Job aprendemos bastante. Yo cuando leí a Job hace muchos años, la primera vez, dije, wow, tremenda lección hay aquí para aquellos que creemos en Dios, confiamos en Dios, vivimos por Dios y para Dios, pero aún así hay que aprender muchas cosas y Job es un tremendo, tremendo ejemplo. Así que tenemos que a través de estos temas que hemos estado viendo de personajes bíblicos, en este caso Job nos enseña a perseverar en la fe aún en medio de las pruebas, como la sabiduría de Dios supera nuestro entendimiento. Job no entendió lo que estaba pasando, no entendía, pero se mantenía fiel. No entiendo, Señor, no entiendo, pero Dios no nos manda a entender. Vamos a estar viendo eso, que Dios no te manda a que entiendas las cosas. Ahí vamos a estar viendo eso. Entonces la fidelidad de Dios se manifiesta aún en medio del sufrimiento y nos conduce a la restauración. Tú te mantienes fiel a Dios y en su momento el Señor te va a restaurar, te va a levantar, te va a animar y te va a sustituir y te va a proveer. Pero hay que mantener la fidelidad y lo vamos a estar viendo a través de Job. ¿Quién era Job, pastor? Yo ni sabía de ese señor. Yo ni sabía quién era, pastor. Pues lea el libro, pero mientras lo lee le voy a explicar aquí un poquito, ¿ok? ¿Quién era Job? Desde el principio se describe a Job, como lo leímos, como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese debemos ser tú y yo. Si te dices cristiano, tú eres uno de esos y yo soy otro de esos. Intachable, recto, íntegro, apartado del mal. Wow. Sin embargo, dice, Job era así, de esta manera. Sin embargo, su vida se ve envuelta en una serie de tragedias que vamos a ver, inimaginables. Cuando Satanás desafía a Dios, argumentando que Job solo es fiel porque ha sido bendecido con prosperidad. Sí, vamos a ver que Satanás también mete su cuchara y es muy bueno para hacer eso. Él es muy bueno para meter su cuchara y tratar de hacerte la vida imposible. Entonces, Dios permite que Satanás pruebe a Job, quitándole sus posesiones, sus hijos y finalmente su salud. Dios, hablando de Job, dijo que no había nadie en la tierra como él. ¡Wow! Nadie en la tierra como él. ¿Podrá decir eso Dios de mí? No hay nadie en la tierra como Ismael. No hay nadie en la tierra como, pon tu nombre. No hay nadie en la tierra como tu nombre, tu nombre, tu nombre. No hay nadie en la tierra como él, como ella. ¿Podrá decir eso Dios de ti? Podrá. De Job lo dijo. No hay nadie en la tierra como él. Yo le voy a mostrar el versículo porque eso está en un versículo, no es que a mí se me ocurrió. Entonces dice, al principio del relato vemos a Job disfrutando de una vida plena. Job era un hombre feliz, lo tenía todo, tenía una familia bien bonita, 7 hijos, 3 hijas, ganado de toda clase, era el hombre más rico de la región. Era el hombre, vivía bien porque el hombre era temeroso de Dios. Era temeroso, y ya vimos cómo era Job, por eso el Señor le tenía muy bendecido. Entonces dice, al principio del relato vemos a Job disfrutando de una vida plena y feliz, y Job era un hombre rico, famoso y respetado en la tierra de Uz. Era muy generoso con los pobres, y protegía a los indefensos. Jehová bendijo a Job y a su esposa con sus 10 hijos. Pero lo más importante de todo es que era un hombre espiritual. ¿Eres espiritual? Pregúntale al de lado, ¿eres espiritual? ¿Eres espiritual? Ay, no, yo no, gracias, estoy bien. Ando, pues, ok. Estoy bien, ok. Dice, siempre buscaba la aprobación de Jehová. Lo mismo habían hecho sus parientes lejanos, Abraham, Isaac, Jacob y José. Al igual que sus patriarcas, Job ofrecía sacrificio con regularidad a favor de su familia como un sacerdote.
Mire lo que hacía Job. Job está ahí sigo en el capítulo 1, de hecho el capítulo 1 y 2 son tremendos porque toda la historia realmente está ahí en el capítulo 1 y 2. Pero mire qué hacía Job. Los hijos de Job, eran 10 hijos, acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado o blasfemado contra Dios en su interior. La ley era lo que hacía, hacer holocaustos por alguien que pecó o que falló. Entonces Job hacía todos los días, en la mañana, ofrecía holocaustos por sus hijos. Dice, yo no sé si mis hijos fallaron o pecaron, pero Señor, yo te ofrezco holocausto por mis hijos, para que les perdones. No les castigues, perdónales, Señor. Hacía holocausto por sus hijos. Dice, cada la mañana, terminados los días, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos para cada uno, para purificarlos de su pecado. Ese era un hombre fiel, espiritual, íntegro en toda la extensión de la palabra. Eso hacía Job por sus hijos. ¿Ok? Los hijos eran fiesteros, pues el Job iba y les hacía su... No dice que eran fiestas mundanas tampoco, que hacían cosas tontas, no dice eso tampoco, pero sí hacían fiestas, les gustaba la fiesta. ¿A quién les gusta la fiesta y la parranda? ¡Ay! Todas las manos se levantaron. Eso sí, ¿verdad? Eso sí, están muy listos. ¿Cuántos van a leer a Job? Ay, no, pastor, yo no. Léalo usted, pastor. Bueno, ok, está bien, yo lo leo. Yo lo leo. Entonces dice que la verdad, Job era un hombre totalmente íntegro. Cabal, dicen allá en Guate. ¿Sí? ¿Cómo dicen allá? Cabal, cabal. Era chapín, yo creo que Job era chapín. Dice, alrededor de la vida de Job y su familia, todo iba muy bien. Todo iba muy bien, todo. Fiestas, banquetes, bla, bla, bla. Y dice que los banquetes no duraban un rato, duraban días. Eso era fiesta. Aquí en las fiestas hacemos de media hora y ya anda uno corriendo. Ay, me tengo que ir, hermano. 7 días duraban las fiestas allá, en aquel tiempo. ¿Ok? Entonces dice, todo alrededor de la vida de Job y su familia iba muy bien, hasta que de repente sucedió algo diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira lo que pasó. Rápidamente, capítulo 1, seguimos en el 1. Dice, un día los miembros de la corte celestial, los ángeles, estaban allá frente al Señor. Llegaron para presentarse delante del Señor, pero el acusador Satanás iba también ahí con ellos metido. Ese es un metido. Dígale, diablo, eres un metido. El diablo es un metido, metiche. Y no sé cómo se dice allá en Guate, pero algo así. Entonces, iban los ángeles de la corte de ángeles al presentarse ante el Señor. Y el diablo metido ahí iba con ellos también. Pero fíjese a qué iba. De repente el relato cambia de escenario. Ahora nos enteramos de cosas que estaban pasando en el cielo y Job no podía saber. Job no sabía todo esto que estaba pasando allá arriba. Dice, los ángeles fieles estaban reunidos ante Dios. Los ángeles fieles reunidos ante Dios. Cuando llegó Satanás, el ángel rebelde, Dios sabía que Satanás odiaba al justo Job. Satanás, cuando ve que alguien es fiel y le está yendo bien, el Satanás no está contento. Oigo aquí un eco raro, bro. Entonces, dice, Dios sabía que Satanás odiaba al justo Job. Por eso le habló de la sobresaliente integridad de este hombre. Dios le habló al diablo, que estaba ahí también entre los ángeles, muy listo, muy presente, y le dijo, ¿has visto la integridad de mi siervo Job? Satanás odia a las personas íntegras y fue en este momento trataba de acusar al siervo Job. Mira lo que dice otra vez, continuamos en el capítulo 1. Entonces el Señor le dijo al demonio al diablo, le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Diablito, porque primero les pregunta, ¿de dónde vienen? Y ellos contestan, de rondar la tierra, observando, viendo qué pasa en la tierra. Entonces los ángeles observan, pero también el diablo también observa. Entonces dice, ¿de dónde vienen? Cuando subieron dice, venimos de rondar la tierra. Entonces el Señor le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Ahí está el verso. No hay nadie en la tierra como él. ¿Podrá decir eso de ti y de mí? No hay nadie en la tierra como él. No hay nadie en la tierra como ella. ¿Podrá decir eso Dios? ¿Podrá decirlo?
Pero eso dijo de Job: no hay nadie en la tierra como él, que me sirvan tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Wow, wow. Este hombre hay que aprenderle bastante. Por eso estamos viendo lecciones de vida, porque estos hombres hicieron lo correcto. Sí tenemos un Jesús, claro que sí, el ejemplo número 1 lo tenemos en Jesús, claro que sí. Pero enseguida hay hombres que también hicieron cosas muy correctas, que agradaron a Dios. ¿Se acuerda de David? ¿Qué decía el Señor de David? El hombre que anda conforme al corazón de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en otra lección. Porque hay lecciones de vida que nos enseñan, que nos edifican, que nos muestran que la gente lo hizo. Y si un hombre lo pudo hacer, yo creo que tú y yo también podemos hacerlo. ¿Sí o no? Entonces mira lo que dice, la verdad que cuando yo veo este verso digo, wow, no hay nadie como él en la tierra, está hablando de Job, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Tremenda descripción hace Dios de este hombre Job. Satanás odia a las personas íntegras, y cuando ellas muestran devoción de todo corazón a Dios, dejan claro que Satanás es un acusador y un traidor despiadado. El diablo está para hacerte y ponerte en mal, no importa cuánto bien hagas, el diablo va a tratar de hacerte mal, de hacerte ver mal, de acusarte y de hacerte la vida imposible. Y acá entre nosotros te digo, el diablo hace un trabajo muy bueno. Es bueno para hacer su trabajo, para tratar de destruirte, de dañarte, de acusarte, de desanimarte, de ponerte en problemas. El diablo hace su trabajo y lo hace muy bien. Por eso usted debe tener la autoridad en Jesús de reprender al diablo, echarlo fuera de su vida, echarlo fuera de su situación y decir, yo estoy con el Señor está conmigo. Y dice la palabra, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso tiene usted que declarar, pero ¿tiene la autoridad para hacerlo? Si no tiene a Jesús en su corazón, está hablando pura filfa, dicen allá en Puerto Rico. Ni sé qué es eso, pero creo que es algo que no es cierto. Así decía mi pastor, así que pues ahí. El caso es de que tiene que hablar algo con base. Y decir, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero tiene la autoridad para decir eso. Hay que tener autoridad para hacer las cosas. Entonces, dice, el diablo insistió en que Job servía a Jehová por motivos egoístas. El diablo lo acusó ante Dios de que, pues es que te sirve muy bien porque tú, mira, lo tienes muy bendecido. Que lo maldecería en su misma cara si Dios le quitaba su protección o si perdía todo. Pues por puro interés te sirve con tanta fidelidad, por puro interés es que lo tienes bendecido. Pero quítale las cosas y vas a ver si no te maldice. Mira el versículo cómo lo dice. Seguimos, capítulo 1. Tú no dejas que nadie lo toque. Está hablando el diablo, hablándole a Dios y hablando de Job. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace. Y él es el hombre más rico en ganado en todo el país. Pero quítale todo lo que tiene, el diablo, dándole ideas a Dios, retándolo, dudando. Dice, pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Mira el diablo descarado descarado este. Y dicen allá en Puerto Rico, sapoconcho. Decía mi hermana, no sé qué es eso, pero hay puertorriqueños aquí. ¿Sabe qué es un sapoconcho? Vamos a tener que aprender boricua aquí. Sapoconcho le decía la hermana al diablo. Entiendo que era un sapo, pero horriblemente feo que hay por allá en Puerto Rico. Eso decía ella. Entonces ese diablo sapoconcho, ese diablo horrible, viene a acusar al hombre que es íntegro. Un hombre que es íntegro en todas las áreas. Lo viene a acusar y le dice, pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Ese diablo no tiene vergüenza. Ni tiene ni la tendrá. Pero haciendo dudar a Dios, mira qué descaro de este. Haciendo dudar a Dios, queriendo poner en mal a Job. Job no lo sabía que eso estaba pasando ahí arriba, pero Dios le estaba dando una oportunidad a Satanás de probar que estaba equivocado. Dios le estaba dando la oportunidad a Job
de que probara que Satanás estaba equivocado. Satanás le permitió quitarle todo lo que tenía. Lo único que no podía hacer era lastimarlo físicamente. Así que puso en marcha su cruel plan, este demonio. En un solo día, cheque esto, todo eso lo dice ahí. En un solo día, Job sufrió una serie de terribles tragedias, en un solo día. Se enteró de que se había quedado sin nada de su ganado y sus sirvientes murieron también. Job aún no había asimilado todas esas muertes y la pobreza en la que ahora estaba, porque era lo más rico y de repente no tiene nada. Dice, estaba en la pobreza que él estaba cuando recibió el golpe más duro. Todos, sus 10 hijos que estaban reunidos en una casa del hermano mayor, murieron todos también. La vida cambió. Mira qué dice el versículo. Aún no había terminado de hablar, o sea, llegaron varios sirvientes a darle la razón a Job, le llevarle el mensaje, que mira, Job, pasó esto. Dice, aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más, otro sirviente, a darle la información a Job de lo que había pasado con los hijos y con el ganado. Dice, cuando llegó uno más, dijo, tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor, cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados, derrumbándola sobre tus hijos, todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Ya había perdido todo el ganado, y era muchísimo ganado el que tenía, y en aquel entonces la riqueza era el ganado, la riqueza él tenía ganado. Ya había perdido todo el ganado, pero encima de eso, pierde a sus 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. 10 hijos, perdió todo prácticamente en un día. ¡Wow! Ese es un cambio de vida. Ese es un cambio de situación. Ese Job que era tan recto, tan todo, de repente se le viene esto y no había hecho un solo mal, no había hecho nada malo Job. ¿Qué había hecho malo Job? Nada. ¿Por qué merecía esto? No lo merecía. Pero le vino. Y ahí está la enseñanza. Tú puedes ser la persona más fiel a Dios, como lo era Job. Y aún así, no estás exento que cosas pasen. No estás exento. ¿Por qué viene el castigo? ¿Por qué viene el sufrimiento? Vamos a ver un poquito más adelante. Pero entiende aquí la posición de Job. Un hombre recto en toda la palabra, le pasan estas cosas. Parece injusto, pero le pasó. Entonces, es difícil o casi imposible imaginar cómo se sintió Job. Se rasgó la ropa, se afeitó la cabeza, cayó al suelo, se cubrió de ceniza y llegó a la conclusión de que, pero mira lo que dijo Job. Tremendo verso este que Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Wow, wow, wow. Satanás hizo que pareciera que Dios era el que estaba mandando un castigo, que Dios había provocado todos estos desastres. Sin embargo, Job no maldijo a Dios como Satanás había dicho. Quítale todo y te va a maldecir en tu propia cara, le dijo el diablo a Dios. Quítale todo y verás si no te maldice. Pues le quitó todo y Job se mantuvo firme. Mira qué dice el versículo. Entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza, se inclinó en actitud de adoración. En actitud de adoración. Lo había perdido todo, hasta los hijos. Le quedaba la mujer por ahí, que también lo vamos a ver ahorita. Dice, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Wow. Esa es fidelidad y corazón, temor a Dios, que pocos tenemos. Dice, así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Se le cayó el mundo prácticamente encima, pero Job se mantuvo. Su boca no habló pecado. Se mantuvo fiel a Dios y dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del alabado sea el nombre de nuestro Dios. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Que le digo, pocos hombres en esta tierra tienen o tenemos. No es fácil. Cuando el dolor se nos viene encima, cuando el mundo se nos cae, lo primero que uno busca es echarle la culpa a alguien, tratar de explicar qué pasó, a veces culpar hasta a Dios mismo o quejarse contra Dios. Yo he oído gente quejándose contra Dios.
Es que Dios me quitó esto, es que Dios me permitió aquello, es que Dios es que... ¿Por qué me permite? Yo, gente cuestionando a Dios. Job no cuestionó, no preguntó a quién, no buscó a quién echarle la culpa, simplemente dijo, Dios no, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de mi Dios. Y sus labios dice, así pues a pesar de todo Job no pecó, ni dijo nada malo. La otra versión dice, sus labios no hablaron pecado, ni dijo nada malo contra Dios. Tremendo, tremendo, tremendo ejemplo tenemos en Job. Lleno de furia, Satanás no se dio por vencido. El plan del diablo le falló ahí. Dijo, quítale todo y te va a maldecir. Pues le quitó todo, pero Job se mantuvo. Entonces viene el diablo, dice que vuelven a subir una segunda vez al cielo. Los ángeles, y ahí va el diablo otra vez. Segunda vez. Lleno de furia, Satanás no se dio por vencido. Volvió a entrar cuando los ángeles estaban reunidos ante Dios desde la segunda vez. Y dice, una vez más elogió Dios la integridad de Job. Dios elogió una vez más la integridad. Dijo, ve mi siervo Job. Pues seguía manteniéndose fiel a pesar de los ataques que estaba sufriendo. Entonces Satanás alegó otra cosa. Dijo, ya le quitaste todo, pero todavía tiene salud. Dice, toca su salud y sus huesos y su carne y ve si no te maldice en tu misma cara. ¿Sí? El diablo muy listo. Ya le quitaste las cosas, no te maldijo, pues ahora atenta contra su salud y vas a ver si no te maldice. El diablo de verdad que no tiene vergüenza. Entonces Satanás estaba seguro de que si Job enfermaba gravemente, maldeciría a Dios. Pero Dios confiaba por completo en Job, por eso le permitió a Satanás que lo atacara con una enfermedad, con la condición de que guardara su vida. La vida del diablo sí no tiene autoridad sobre tu vida. La vida solamente Dios la da y solamente Dios te la puede quitar. El diablo no le quita la vida a nadie. El diablo te amarga la vida, te destroza la vida y te la hace imposible, pero no te la puede quitar. Porque el único dador de vida es Dios. Y el único que te la va a quitar a ti y a mí un día es Dios. ¿Sí? Entonces el Dios le dijo al diablo, hazle lo que quieras, pero la vida, respétala, porque esa vida sí es mía. Yo tengo autoridad, tú no tienes autoridad sobre la vida. Pero hazle lo que quieras, nomás no, déjale, consérvale la vida. ¿Ve la diferencia? Entonces, dice la palabra, otra vez, ahora ya estamos en el capítulo 2. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Segunda vez. No hay nadie como él en la tierra, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo, ¿sí? Ya están en la segunda prueba. Aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, cabezón demonio, sapoconcho, tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, y él se mantiene firme en su conducta. Me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, pero él se mantiene firme en su conducta intachable. Pero el acusador contestó al Señor, mientras no lo tocan a uno en su propio cuerpo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida, pero tócalo en su propia persona, su cuerpo, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Otra vez, el diablo insistiendo. El Señor le contesta, muy bien, haz lo que quieras con él, dijo Satanás, pero no le quites la vida. La vida es mía. Entonces, el diablo, dice, Job había sido muy afectado y también su esposa. Imagínense a la pobre esposa perder sus 10 hijos. El ganado pues era mucho y qué bonito, pero 10 hijos perderlos en un día. 10 hijos, ¿sabes lo que es eso? Perder tus 10 hijos en un día. Oiga, para Job estuvo muy duro y para la mamá debe haber sido aún más duro. La mamá casi siempre sufre más. Entonces Job ha sido muy afectado y tenía a su esposa. Imagínese el sentimiento de esa esposa, ya se sentía destrozada por la pérdida de sus 10 hijos y ahora tenía que ver el terrible sufrimiento de su esposo, que ahora el diablo le mandó una enfermedad ahí muy fea y sin poder hacer nada la esposa para ayudarlo. Estaba tan desesperado que le dijo, maldice a Dios. Imagínese, esa mujer, en lugar de ser sabia, le dice, maldice a Dios. Dice, ¿aún todavía aguantas, mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ay, Dios mío. Con una ayuda de esa esposa no iba a llegar muy lejos. Mire qué dice aquí el 12, y eso está en el versículo, no es que yo lo estoy inventando. Mira,
Dice, entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse porque le llegaron unas llagas terribles en todo el cuerpo. Dice, pero su mujer le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, una esposa que le diga eso a su esposo. Yo no sé cómo Job la aguantó, pero yo le dije, ¿sabes qué? Tú también te vas por allá junto con los... Pero imagínense qué ayuda es la ayuda idónea. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. El caso es que Job respondió, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes de Dios que nos envía, ¿qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Otra vez. Me gusta la otra versión que dice, ¿acaso recibiremos de Dios solo los días buenos? ¿Acaso recibiremos de Dios solo los días buenos? ¿Hay días malos? Pues también recíbalos. Eso dice ahí, la otra versión bíblica. Esta es una versión. Dice, ¿acaso aceptemos solo los bienes que Dios nos envía? O sea, el día bueno. ¿Por qué no vamos también a aceptar los males o los días malos? ¿Acaso recibiremos del Señor los días buenos solamente? ¿Y los malos? Pues también hay que recibirlo, nos toca. Y Dios sabe por qué. Dios sabe por qué viene un día malo, porque todos pasamos algunos días malos. Entonces, Dios tiene su razón, Dios tiene su motivo. Eso solo le toca al Señor hacerlo. Entonces, aquí Job nos recuerda a Jesús que a pesar de todo su sufrimiento no pecó ni de palabra. Mire que dice, así pues, a pesar de todo esto que le estaba pasando, Job no pecó ni siquiera de palabra. Mire cómo se miraba Job. Voy a ir atrás un poquito. Ponme la 1, brother, ponme la 1 si puedes ahí rápido, para no avanzar aquí tanto. Ponme la 1, donde se mira donde está Job, donde está el principio. Ahí estaba el Job, lleno de llagas. Dice que se rascaba con una teja porque las llagas tenía por todo el cuerpo, le sangraban. Algo así es una ilustración, claro. Entonces, dice, vamos a la de atrás, pero dice, no pecó ni siquiera de palabra. Aquí Job nos recuerda a Jesús, que a pesar de todo su sufrimiento no pecó ni siquiera de palabra. De alguna manera nos resambla a Jesús, nos hace un resamble de lo que es el Señor Jesús. Jesús sufrió todo el sufrimiento que tuvo, y su boca nunca habló pecado. Y así mismo hizo Job. Así que la cosa la historia sigue siendo muy larga. Después vienen 3 amigos, la historia completa, porque ahí viene, no da aquí el tiempo, son 42 capítulos. Pero después vienen 3 amigos de él que tratan de venir a consolarlo. 3 amigos conocidos de Job llegaron, y la Biblia los describe como amigos o compañeros que se enteraron de las desgracias de que le habían ocurrido a Job y viajaron para visitarlo y consolarlo. Los amigos eran 3 amigos, dice aquí, el slide 12, bro, el slide 12, no, el 12, ponme el 12, please. Ahí está. Dice, los 3 amigos que tenía Job. Dice, ahora bien, Job tenía 3 amigos, Elifaz de la región de Temán, Bildad de la región de Sua y Zofar de la región de Naamat. Al enterarse de todas estas desgracias que le habían sucedido a Job, decidieron ir a consolarlo y acompañarlo en su dolor. Eso es bueno, tener a alguien que te acompañe. De hecho, me gusta, hay una parte, no te puedo mostrar tanto porque hay mucho, pero dice que los hombres se sentaron con él 7 días y 7 noches y no dijeron una sola palabra. Estaban allí con él, lado a lado de él, codo contra codo, ahí junto al lado de él, simplemente acompañándole. A veces ni tienes que decir nada. A veces es mejor ni decir nada. Acompáñalo, estoy aquí contigo. 7 días, dice, y 7 noches, sin decir una palabra al lado del hombre que estaba sufriendo. Eso es un amigo. Es que yo tengo 3,200 amigos en el Facebook. Deja que me ría. Según mi Facebook, yo tengo Facebook. Según mi Facebook, tengo 800 y algo de amigos. Qué bonito, ¿verdad? Pero el día Dios me libre que esté en una situación complicada, ¿cuántos de esos 800 irán a llegar a estar conmigo como estuvieron los que están conmigo? Si llega 1 o 2, me daré por agradecido. Entonces, tenga cuidado con las amistades que tiene, porque amistades son de papel.
800 amigos en el Facebook, pues el día que algo se te ofreza, ojalá llegaran siquiera 500, pero confórmate con que llegue uno o dos, ojalá. Y si al caso llega, porque de repente no llega, de los 800 no llega ni uno. Entonces, ¿son amigos realmente? Pero esos amigos, dice, estuvieron 7 días, 7 noches, ahí a la par de él, ahí. ¿Estás sufriendo, Job? Aquí estamos contigo. Esos son amigos. Ahora, más adelante ya empiezan a hablar y empiezan realmente empiezan a complicar la cosa. A veces uno habla más, uno complica la cosa cuando habla. Sin hablar hace más bien que hablando. Entonces los amigos empiezan a hablar y realmente lo que empiezan a hacer es acusar a Job. Es que pecaste, Job, por eso mira lo que te está pasando. Empezaron a hallar razones por las cuales Job había pasado por todo eso. Entonces todos, mientras no hablaron, estuvo lo más de bien, pero empezaron a hablar los amigos, a hallar excusas, a hallar razones por la que pasaba, y el problema empezó. Empezó ya Job a dudar, empezó porque los amigos le empezaron a hablar cosas que no eran al caso. Entonces, dice, vimos a Job sentado sufriendo. Esos amigos en realidad en lugar de ayudar empeoraron su sufrimiento porque empezaron a acusarlo de ser malo, de ser mal, de estar en pecado. Empezaron a acusar a Job. Dijo, por eso te viene todo esto, porque eres un hombre malo. Entonces realmente no era así, pero los amigos acusaron, entonces le metieron muchas cosas a Job en la cabeza. Pero Job se mantenía. De hecho discutía con ellos. Son 42 capítulos, hay muchas conversaciones ahí. Pero el misterio del sufrimiento, estamos terminando ya. ¿Por qué sufre la gente buena? Dijimos al principio. ¿Por qué sufre la gente buena? La gente que es fiel a Dios. ¿Es el sufrimiento una señal de juicio divino? ¿O hay un propósito más grande detrás del sufrimiento? ¿Qué propósito hay? ¿Por qué la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Bueno, número uno, mi trabajo y tu trabajo no es cuestionar a Dios. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué aquello? Job nunca dijo ¿por qué? Nunca dijo ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Lo que dijo fue Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor alabado. Él no cuestionó, él no preguntó, le dolió. Imagínense, hasta el tuétano yo creo que le dolió. ¿Quién no le va a doler? Perder, no las posesiones tantas, pero los hijos. Todo se fue literalmente a la basura en poco tiempo. Entonces, ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué sufre la gente? Podemos ver varias razones, voy a tratar de explicarte dos, porque no nos da tanto tiempo para tanta cosa, pero las posibles causas del sufrimiento. Dice, para mostrar su duelo, estaba sentado sobre cenizas, sus amigos y familiares lo habían abandonado, amigos y hasta familiares lo habían abandonado, parecía que Dios le había dado la espalda. Así a simple vista parecía que eres un hombre bueno, pero Dios te dio la espalda, mira, ya te castigó. Parecía que Dios le había dado la espalda a Job. Job pasó por una gran tragedia de sufrimiento, perdiéndolo todo, incluida su salud, sin haber hecho nada malo y sin haberle fallado a Dios. Y el mal le vino, el problema le vino, las tragedias le vinieron y el sufrimiento vino con esas tragedias. Causas de sufrimiento, yo te voy a explicar dos, hay más, pero te voy a explicar dos que yo creo que son muy obvias, muy claras. Número uno, el diablo puso a prueba la fidelidad y la integridad de Dios, la integridad de Job con el permiso de Dios. El diablo no hizo nada que Dios no le permitiera. ¿Sí? Y aún el diablo tiene que pedirle permiso a Dios. Entonces dice, causa número uno del sufrimiento, número uno, y eso es bien claro y bien obvio, probar la fe. Cuando te viene un sufrimiento, no importa cuán grande, cuán duro, cuán duradero, cuán intenso, cuán doloroso sea ese sufrimiento, una de las causas puede ser probar tu fe. El Señor estaba aquí probando la fe de Job. Entonces, causa número uno puede ser probar tu fe. Sí puede ser esa, claro. La integridad tuya, la fidelidad tuya, puede ser eso. No necesariamente es un castigo. Dios solamente te está probando. Y lo vemos claramente en Job. Dios estaba probando la fidelidad de Job. No lo estaba castigando, ¿o sí? No lo estaba castigando. ¿Por qué lo iba a castigar si Job era un hombre recto, intachable y en la tierra no había uno como él? Porque Dios lo iba a castigar. Entonces más bien es una prueba de fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu integridad? ¿Dónde está tu creencia? ¿Dónde está tu integridad? Tu fidelidad a mí. ¿Dónde está? Entonces, razón número uno, probar la fe. Razón número dos,
ahí sí puede ser un castigo, porque también puede ser un castigo. En otras ocasiones el sufrimiento sí es un castigo, pecaste y obraste mal, pues entonces vienen las consecuencias. Puede ser un castigo. Mira cómo dice el versículo. Estamos en Isaías. Yo el Señor, ese sí es un castigo, yo el Señor castigaré, ¿qué dice? Castigaré al mundo por su maldad. O sea, hay castigo también. Y a los perversos por su pecado. Yo castigaré a los perversos por su pecado y al mundo por su maldad. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré al orgullo de los poderosos. Hay un castigo para la maldad. Hay un castigo para el pecado. Ahora, ¿cuál es uno y cuándo es el uno y cuándo es el otro? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Señor, yo no he obrado mal. No soy un Job, pero yo no he obrado mal. Soy fiel a ti, estoy buscándote, hago mi oración, soy fiel en todo lo que yo puedo, me congrego, leo la palabra, hago oración, llego a los servicios, doy mis diezmos. Señor, yo hago todo y me vienen cosas. Señor, yo no entiendo. Pero otra vez, tu trabajo no es entender, tu trabajo no es cuestionar, tu trabajo es darle la gloria a Dios. Esté lloviendo, esté tronando, estén cayendo relámpagos, esté cayendo el día peor de los días, o sea el día más brillante, tu trabajo es darle gloria a Dios. Raining or shining, déjenme hablarle a los muchachos porque creo que no me han entendido nada. Raining or shining, your job is to please the Lord, to worship God and to give Him thanks. No matter how bad the day is, you can always say, thank you, Lord. I don't understand, but I praise your name. I praise your name, my Lord. No matter how bad the day is, no matter how ugly the situation is, you praise the Lord. Raining or shining, you praise God. Amen. Así que tiene que darle la gloria a Dios, no importa cómo esté. No importa qué tan mal esté. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes, mantenernos fieles. Dice la palabra, también se cree que el sufrimiento duró varios meses, el sufrimiento de Job. Después del día que pasó todo eso, a la que recuperó todo, se cree que pasaron varios meses. La palabra dice en Job 7, no te lo puse, pero te lo leo, el Job 7:3 dice, también a mí me ha tocado meses desalentadores. Job números 7:3, no te la puse, pero te la digo, si la quieres anotar. Job 7:3, a mí me ha tocado, dice, meses desalentadores y largas noches fatigosas. Entonces, yo por lo que entiendo ahí, este asunto duró varios meses. No es que fue, un día y al otro día estaba bien, no, meses duró esta situación. ¿Qué pasa? Job mantuvo su integridad a pesar de todo lo que pasó. La mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Tremendo consejo le dio, señora. Pero mira lo que Job dice. Job mantuvo su integridad a pesar de la situación tan dura, complicada y dolorosa. Mira que dice, jamás me oirán decir que ustedes tienen razón. Aquí está hablando con los amigos, esos locos cabezones que decían que Dios tenía la culpa. Está hablando con ellos y les dicen, jamás me oirán ustedes decir que tienen razón. Mantendré mi integridad hasta que muera. Wow. Mantendré mi integridad hasta que muera. Alza tu mano y di conmigo, mantendré mi integridad hasta que muera. Como Job hizo, yo haré también. En el nombre de Jesús. Mantenga su integridad, no importa si está lloviendo, tronando, lo que esté, usted manténgase firme ante el Señor. Esa es la idea de que aprendamos de Job. ¿Cómo hizo él? Si él lo hizo, pues yo también puedo. Me cuesta, sí, me va a doler, sí. Pero otra vez hay un Dios que está pendiente de ti. Ok, rápidamente, el tiempo se nos va. Pero la paciencia de Job tuvo su recompensa. Después de toda esta situación que pasó Job, vino la restauración, vinieron mejores tiempos. La fe de Job, la integridad de Job, la fidelidad de Job, Dios la reconoció y al fin de cuentas Dios se glorificó en esta situación tan complicada de Job. Imitemos el ejemplo de Job. De aquí aprendemos que la fe, la integridad y la perseverancia de Job tuvo su recompensa. Al final Dios le restauró mucho más de lo que antes tenía.
Es un final feliz. Happy ending. Happy ending here. Al final, un final feliz. Dios vio su paciencia y sacrificio, también su fe y obediencia. Estas son las características que lo hicieron íntegro y agradable ante los ojos de Dios, quien hasta lo usó como un ejemplo que debemos imitar. Tú y yo nos toca en rato ser Jobs, sea un Job y manténgase como Job. Y al final Dios se va a glorificar. Mira que dice, capítulo 42, estamos ya al final del libro por ahí. Dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, aunque estos locos cabezones lo hacían dudar, él oró por ellos. Ese es un hombre íntegro. Dice, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas, aumentó al doble todas las cosas que había perdido, que le habían sido de Job. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo también 7 hijos y 3 hijas. Todo le devolvió al Señor, y las propiedades del ganado era al doble. Si hace cuenta, si lo compara, es exactamente el doble de lo que tenía al principio. Y le devolvió sus tres hijas y 7 hijos, se los devolvió también. Dios trabaja así. Pero cuando estés en medio de la prueba, cuando estés en medio de la situación, del dolor, del sufrimiento, de algo inexplicable que yo no causé, yo no busqué esto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Olvídate del por qué, ni siquiera digas por qué. Señor, yo no entiendo. No entiendo por qué me pasó, por qué me está pasando. Pero sí entiendo que tú estás en control y que tú me vas a bendecir. Hay aquí también algo, algo aquí también, que una cosa que el Señor nos dice es que Dios sabe qué podemos llevar y qué no podemos llevar. Dios conoce nuestro aguante. Mira qué dice aquí el versículo. Estamos terminando. Ustedes no han pasado por ninguna prueba. Mira lo que dice el Señor. Estamos ya en 1 Corintios. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Humanamente soportable. No han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. ¿Se fija? Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Ese es el Dios. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Te viene la carga, te viene la prueba, pero Dios está contigo. Dios está contigo. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios promete estar contigo. Está contigo. Siéntelo. Créele, bendícelo, alábalo, no lo cuestiones, no lo cuestiones. El siguiente, bro, déjame ver, next one. Mira, te lo puse aquí de otra manera, lo mismo pero de otro modo. Dios no pondrá sobre ti una prueba que no puedas soportar o una carga que no puedas llevar. Ese es Dios, ese es Dios. No pondrá sobre ti una prueba que no puedas soportar o una carga que no puedas llevar. Dios conoce tu capacidad. Dios no te pide que camines sobre agua, porque sabe que no lo puedes hacer ni tú ni yo. Te está poniendo una prueba, una carga, porque sabe que la puedes llevar y al final Él se va a glorificar. Puede ser que te esté probando o puede ser que te esté castigando. Sí, puede ser cualquiera de las dos. Yo quiero pensar que Dios me está probando. Ahora, si yo sé que hice mal y me viene un castigo, pues también entiendo que obré mal. O sea, ¿cuál es la sorpresa? ¿Sí? Seamos sabios, seamos sensatos. Y adoremos a Dios, no importa qué tan fea sea la situación. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vemos que el ejemplo de fe, la paciencia y el sufrimiento y sobre todo la integridad de Job es algo que tú y yo tenemos que aprender, tenemos que trabajar, tenemos que ejercitar. Ejercita tu fe, ejercita tu fidelidad, ejercita
tu integridad. Ponla por práctica, que la gente pueda ver, que el diablo pueda ver que tú eres íntegro, no importa lo que pase. Y sobre todo, que Dios te pueda ver. Que Dios te pueda ver. Soy fiel, soy íntegro. Así me esté en el peor de los momentos, en el más doloroso de las situaciones, yo me mantengo firme porque sé que el Señor está conmigo. Y si Dios permite que esto pase, pues Él me va a permitir también salir de esto. Y toda la gloria se la doy a mi Dios. Y como dijo Job, mantendré mi integridad hasta que muera. Ya lo dijimos, mantendré mi integridad hasta que muera. No importa lo mal que esté la situación, la integridad la voy a mantener porque Dios está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Hay dolor, hay problema, hay situación, pero mi copa está rebosando. Porque el Dios del cielo está conmigo. El Dios del cielo está conmigo. Y nada me va a vencer, ni nada me va a ahuyentar, ni nada me va a distraer, ni nada me va a desviar, porque el Señor del cielo está conmigo. Mi copa está rebosando. Puede decir eso. Agárrese de la palabra, porque palabra hay para tener fe, tener ánimo y reprender al diablo. Reprenda al diablo cuando hay cosas que le pasan por ahí. Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Si tú estás en medio de esta situación, te reprendo y te echo fuera, porque solamente mi Dios tiene autoridad sobre mí. Tú no tienes palabra, ni parte, ni suerte con este siervo de Dios. Reprenda al diablo, toma autoridad. Pero la pregunta es, ¿tienes autoridad? La pregunta es, ¿tienes la autoridad de Dios? ¿Tienes la autoridad de Dios? ¿Qué te la da la autoridad? La autoridad de Dios te la da Jesucristo. Cuando has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, confesado con tu boca y creído en tu corazón que Cristo es el Señor, y le has confesado y le has declarado como Señor y Dios tuyo de tu vida, a Cristo, entonces tiene la autoridad de Cristo sobre de ti, o en ti, para reprender al diablo. Pero si no has hecho eso, no tiene ninguna autoridad. Eres un hombre y el diablo tiene autoridad sobre ti. Cuidado con eso. Mi trabajo es, como ministro de la palabra, siempre preguntar, ¿hay alguien que no tenga a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien que no tenga la autoridad de Cristo? Si hay alguien que no está seguro, alce su mano, no se vaya de este lugar sin decir, yo tengo la autoridad de Cristo en mí. Y puedo reprender al diablo ahorita, mañana o pasado, cuando se presente, yo lo puedo reprender, porque Cristo está en mí, Él es mi Señor y mi Salvador, y tengo la autoridad de Cristo para reprender al diablo. Alguien aquí, alce su mano. No sé, mi trabajo es hacer la pregunta. En la línea también, por allá, si nos está viendo alguien en la línea, ponga su mano en su corazón y diga, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo necesito la autoridad de Cristo. Para llegar el momento, tenga yo la autoridad de Cristo en mí y reprender al diablo y las acechanzas del enemigo. Amén. Así que, ¿tienes alguna situación? Estamos ya encima del tiempo, pero estás pasando ahora por alguna situación, alguna carga. Job pasó por una muy complicada. Si estás pasando por una situación ahora en este momento, una carga pesada, una situación difícil, que solo tú la sabes, y el Señor, claro, yo te invito a que pases al frente y vengas aquí a dejar tu carga. Así como Job puso la carga en las manos del Señor, quiero que pases tú aquí al frente. Si hay alguien, yo te invito, pasa al frente, no tengas pena, no tengas miedo, no tengas temor. Deja tu carga aquí al frente, pasa rápidamente, vamos a hacer una oración. Pasa al frente, trae tu carga al frente, déjala aquí enfrente. Señor, como quitaste la carga de Job, así quiero que quites la mía. Paso al frente y voy a dejar mi carga, mi situación, la voy a dejar aquí al frente. Como hiciste con Job, harás también conmigo. Traigo mi carga, Señor, y la presento y la pongo aquí en el altar. No tengas pena, no tengas pena. El diablo es el que pone la pena en ti. Dios te da el valor, el diablo te da la pena. ¿A cuál le haces caso? ¿A cuál le haces caso? Pasa al frente y deja tu pena aquí enfrente. Deja tu situación, deja tu dolor, tu pena, tu dolor, tu necesidad, tu enfermedad, lo que tengas encima. Ponlo en las manos del Señor. No tengas pena, no tengas miedo, porque el Dios Todopoderoso está contigo y te quiere quitar la carga y te quiere ayudar, pero déjate ayudar, déjate ayudar. Mantén tu fidelidad como hizo Job, mantén tu integridad como hizo Job. Vamos a hacerlo todos. Repitan conmigo. Padre, en el nombre de Jesús,
en este momento yo te entrego mi carga. Pongo en ti mi situación que solo tú conoces. Señor, quita esta carga de mí. Quita este problema de mí. Quita esta situación que me está dañando, me está afectando y me está doliendo. Señor, tú conoces esta situación. Como hiciste con Job, te pido que hagas conmigo. Me quites esta carga, Señor, y me restaures. Como hiciste con Job, restáurame a mí también. Yo soy un hijo tuyo. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y por la autoridad de Cristo en mí, yo reprendo al diablo y me declaro bendecido en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tomar mi carga en tus manos, por tomar mi situación en tus manos. Como hiciste con Job, te pido que hagas conmigo. Ayúdame a ser un Job también yo. Mantener la integridad, mantener la fidelidad, servirte fielmente hasta el día que muera. Como hizo Job contigo, quiero hacer yo también. Padre, bendíceme, ayúdame, toma mi carga y hazme un Job. Todo para tu gloria, mi Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Me declaro más que bendecido y más que vencedor en Jesucristo. Como vivió Job para ti, quiero vivir yo también para ti, Señor. Hazme un Job. Todo lo que aprendo de Job, déjame vivirlo, déjame practicarlo para tu gloria, mi Señor. En el nombre de Jesús yo declaro todo esto y todos decimos amén y amén.